Francia Márquez intentó humillar a Abelardo de la Espriella en vivo, y su respuesta paralizó al país. Lo que están a punto de escuchar cambió para siempre la política colombiana. Una mujer que llegó desde las montañas del Cauca hasta la vicepresidencia de la República, enfrentándose cara a cara con el abogado más controvertido del país. Un momento que ningún colombiano debería perderse, porque lo que pasó esa noche de octubre del 2025 marcó un antes y un después en nuestra nación. Era una tarde sofocante en Medellín. El aire acondicionado del moderno centro de convenciones Luis Echavarría Villegas luchaba contra el calor antioqueño que se filtraba por los enormes ventanales. El evento que había convocado a los dos personajes más polémicos de la política nacional prometía romper todos los récords de audiencia. Se trataba del Foro Nacional Colombia, rumbo al 2030, organizado por la Universidad de Antioquia y transmitido en vivo por los principales canales del país. Francia Elena Márquez Mina, vicepresidenta de la República, esperaba en un extremo del escenario. Su presencia imponía respeto. A sus 42 años, había recorrido un camino extraordinario, desde las comunidades rurales del norte del Cauca, pasando por la lucha contra la minería ilegal, hasta convertirse en la primera mujer afrodescendiente en ocupar la vicepresidencia de Colombia. Su rostro sereno reflejaba la sabiduría de quien había enfrentado amenazas de muerte por defender su territorio, quien había visto de cerca el sufrimiento de las comunidades más abandonadas del país. Vestía un elegante traje sastre color verde oscuro, colores que representaban su compromiso con la defensa del medio ambiente. Sus trenzas africanas, peinadas con orgullo, contrastaban con el ambiente empresarial del lugar. En sus manos sostenía una carpeta con documentos que había preparado meticulosamente para este encuentro que sabía sería histórico. En el extremo opuesto del escenario, Abelardo de la Espriella revisaba su teléfono móvil. El abogado había llegado desde Milán apenas unas horas antes, interrumpiendo una importante reunión de negocios en Italia para estar presente en este foro. A sus 47 años, proyectaba la imagen del empresario exitoso que había construido un imperio legal desde Europa, pero que nunca había perdido su conexión con Colombia. Su traje azul marino, confeccionado por un sastre italiano, y sus zapatos de cuero genuino, reflejaban el éxito económico que había alcanzado después de décadas de trabajo. Los gemelos de oro con las iniciales AE brillaban bajo las luces del estudio. Su cabello perfectamente peinado y su barba recortada con precisión completaban la imagen del profesional que había convertido su firma legal en una de las más prestigiosas de Latinoamérica. 5 minutos para comenzar, anunció la coordinadora del evento. Alejandra Borrero, reconocida periodista antioqueña, sería la moderadora de este encuentro que prometía generar chispas desde el primer momento. El tema central del foro era liderazgo y transformación social en Colombia, pero todos sabían que la verdadera razón del encuentro era el enfrentamiento ideológico entre dos visiones completamente opuestas del país. Por un lado, Francia Márquez representaba la lucha social, la defensa de los territorios, los derechos de las minorías étnicas y el feminismo popular. Por el otro, Abelardo de la Espriella simbolizaba el sector empresarial, la inversión privada y una visión más conservadora del desarrollo nacional. La tensión se podía sentir en el ambiente. Los asistentes, cerca de 500 personas entre académicos, empresarios, líderes sociales y estudiantes, ocupaban sus asientos con expectativa. Las cámaras de televisión enfocaban cada detalle, cada gesto de los dos protagonistas. Buenas tardes, Colombia, saludó Alejandra Borrero cuando las luces rojas de las cámaras se encendieron. Hoy tenemos el honor de contar con dos personalidades que representan diferentes facetas del liderazgo en nuestro país. Por un lado, la doctora Francia Elena Márquez Mina, vicepresidenta de la República, líder social reconocida internacionalmente por su lucha en defensa del territorio y los derechos humanos. Por el otro, el doctor Abelardo de la Espriella, abogado, empresario y fundador de una de las firmas legales más importantes de América Latina. El público aplaudió cortésmente. Francia Márquez sonrió levemente, acostumbrada a este tipo de presentaciones formales que contrastaban tanto con sus orígenes humildes en las montañas caucanas. Abelardo de la Espriella asintió con elegancia, ajustándose la corbata con un gesto que había perfeccionado en miles de reuniones empresariales. Comenzaremos hablando sobre liderazgo transformacional, continuó la moderadora. Doctora Márquez,
Usted ha recorrido un camino extraordinario desde las comunidades rurales hasta la vicepresidencia. ¿Qué considera que define a un verdadero líder en el contexto colombiano actual? Francia Márquez tomó el micrófono con firmeza. Su voz, cargada del acento chocoano que nunca había intentado ocultar, resonó por todo el auditorio. El verdadero liderazgo nace desde abajo, desde las comunidades que han sido históricamente excluidas, comenzó con convicción. Un líder auténtico no es quien tiene más títulos universitarios o más dinero en el banco, sino quien es capaz de entender el dolor de su pueblo y transformarlo en esperanza. Sus palabras llevaban la fuerza de quien había vivido en carne propia la violencia, el racismo y la pobreza. Durante años, las élites de este país han tomado decisiones desde sus oficinas con aire acondicionado, sin pisar nunca los territorios donde vive la gente de verdad. El liderazgo que Colombia necesita es uno que ponga en el centro a las mujeres, a los jóvenes, a los campesinos, a las comunidades afrodescendientes e indígenas que han sido los guardianes de nuestra biodiversidad. El público la escuchaba con atención. Sus palabras tenían la autenticidad de quien había arriesgado su vida por sus convicciones. El cambio real no viene de arriba hacia abajo, sino desde las bases sociales hacia las instituciones, continuó, mirando directamente a la cámara. Esa es la diferencia entre el liderazgo cosmético y el liderazgo transformador. Alejandra Borrero asintió y dirigió su mirada hacia Abelardo de la Espriella. Doctor de la Espriella, ¿cuál es su perspectiva sobre el liderazgo en Colombia? El abogado se acomodó en su silla y sonrió con confianza. Su respuesta fue calculada, precisa, como cada una de sus intervenciones en los tribunales. Respeto profundamente la trayectoria de la doctora Márquez, comenzó con diplomacia, pero considero que el verdadero liderazgo debe combinar la pasión con la preparación técnica y la visión estratégica. Su tono era pausado pero firme. Colombia necesita líderes que no solo entiendan los problemas, sino que tengan la capacidad de solucionarlos de manera efectiva. El liderazgo emocional es importante, pero debe estar acompañado de competencias profesionales, experiencia en gestión y conocimiento profundo de cómo funcionan las instituciones y los mercados. De la Espriella hizo una pausa y miró hacia donde estaba Francia Márquez. Mi experiencia dirigiendo una empresa con más de 200 empleados, manejando presupuestos millonarios y representando a Colombia en foros internacionales, me ha enseñado que las buenas intenciones no son suficientes. Se necesita ejecutar, se necesita mostrar resultados concretos. El ambiente comenzaba a tensarse. Francia Márquez notó el tono condescendiente en las palabras del abogado y sintió que era el momento de responder. Doctor de la Espriella, intervino sin esperar autorización de la moderadora, me parece curioso que hable de resultados concretos cuando usted ha pasado los últimos 10 años viviendo en Italia, construyendo su fortuna personal, lejos de las realidades que vive el pueblo colombiano. Un murmullo recorrió el auditorio. La moderadora intentó retomar el control, pero Francia Márquez continuó. Es fácil hablar de liderazgo desde una oficina en Milán, con vista a los Alpes, pero quiero preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que usted pisó una vereda del Chocó donde no hay agua potable? ¿Cuándo fue la última vez que habló con una madre que perdió a su hijo por la violencia? Los ojos de Francia Márquez brillaron con intensidad. Usted habla de competencias técnicas, pero el pueblo colombiano necesita líderes que tengan competencias humanas, que entiendan que detrás de cada estadística hay personas de carne y hueso que sufren. El rostro de Abelardo de la Espriella se tensó. No esperaba un ataque tan directo y personal desde el inicio del debate. Doctora Márquez, respondió con voz controlada pero firme, lamento que reduzca mi trayectoria profesional a una simple búsqueda de beneficio personal. Mi trabajo en Europa me ha permitido generar empleos para cientos de familias colombianas y traer inversión extranjera al país. Se ajustó los gemelos de su camisa, un gesto que hacía cuando se sentía desafiado. Además, encuentro paradójico que usted critique mi éxito profesional cuando es precisamente ese éxito el que me da la libertad económica para servir al país sin necesidad de depender de burocracias o politiquería. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los asistentes permanecían en silencio, expectantes de lo que vendría a continuación. Y ya que hablamos de presencia en los territorios, continuó de la Espriella, me gustaría saber qué resultados concretos ha logrado usted en estos 3 años como vicepresidenta. ¿Ha disminuido la pobreza en el Cauca?
¿Se han reducido los asesinatos de líderes sociales? ¿O su liderazgo se limita a dar discursos emotivos sin generar transformaciones reales? El golpe fue directo y calculado. Francia Márquez sintió la provocación, pero en lugar de reaccionar con ira, respiró profundamente. Su experiencia enfrentando amenazas de grupos armados le había enseñado a mantener la calma incluso en los momentos más difíciles. Doctor de la Espriella, respondió con una sonrisa que desconcertó al abogado, me alegra que pregunte por resultados concretos, porque justamente esos resultados son los que lo incomodan. Se puso de pie, un gesto inesperado que captó la atención de todos los presentes. Su estatura se imponía en el escenario. En estos 3 años, hemos logrado que más de 50.000 familias campesinas accedan a programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Hemos creado el primer programa nacional de protección específica para mujeres lideresas, reduciendo en un 35% los asesinatos de mujeres defensoras de derechos humanos. Su voz ganaba fuerza con cada palabra. Hemos implementado proyectos de energía solar en más de 200 comunidades rurales que nunca habían tenido acceso a electricidad. Y hemos logrado que Colombia sea reconocida internacionalmente como líder en justicia climática. Francia Márquez caminó hasta el centro del escenario, quedando a pocos metros de donde estaba sentado Abelardo de la Espriella. ¿Pero sabe cuál es la diferencia entre sus resultados y los míos, doctor?, preguntó retóricamente. Los míos no se miden en dólares ganados o en oficinas abiertas en capitales europeas. Los míos se miden en vidas salvadas, en familias que recuperaron la esperanza, en niñas afrodescendientes que hoy sueñan con ser presidentas porque vieron que una mujer como ellas pudo llegar hasta aquí. El público comenzó a aplaudir espontáneamente. Francia Márquez regresó a su lugar, pero el ambiente había cambiado completamente. Abelardo de la Espriella se había quedado sin palabras por unos segundos. No esperaba una respuesta tan contundente y emotiva. Su estrategia de atacar la efectividad de la vicepresidenta se había volteado en su contra. Alejandra Borrero aprovechó la pausa para introducir el siguiente tema. Hablemos sobre el modelo de desarrollo que necesita Colombia, dijo intentando cambiar el rumbo de la conversación. Doctor de la Espriella, usted ha manifestado que Colombia debe apostar por la inversión extranjera y la modernización industrial. ¿Cómo ve el futuro económico del país? El abogado recuperó la compostura rápidamente. Su experiencia en tribunales le había enseñado a no dejarse dominar por las emociones. Colombia tiene un potencial económico extraordinario que no estamos aprovechando por culpa de ideologías que ven la empresa privada como un enemigo, respondió con renovada confianza. Tenemos recursos naturales, una posición geográfica privilegiada y una fuerza laboral talentosa. Lo que nos falta es seguridad jurídica, estabilidad institucional y políticas que incentiven la inversión productiva. Se dirigió directamente hacia Francia Márquez. Doctora, con todo respeto, sus programas sociales son muy nobles, pero si no generamos riqueza, no habrá recursos para financiar esos programas. Y la riqueza se genera con inversión privada, con empresas que creen empleos, con emprendedores que toman riesgos. Sus palabras sonaban convincentes para una parte del auditorio. Mi propuesta es simple, crear las condiciones para que Colombia se convierta en el centro de operaciones de las multinacionales en América Latina. Menos burocracia, menos impuestos, más libertad económica. Francia Márquez escuchó atentamente, pero su expresión mostraba desacuerdo profundo. Doctor de la Espriella, intervino cuando fue autorizada a responder, usted habla de desarrollo como si fuera una fórmula matemática, pero olvida que el verdadero desarrollo debe ser sostenible, equitativo e incluyente. Se levantó nuevamente de su silla. Colombia no necesita más extractivismo disfrazado de desarrollo. No necesitamos más empresas multinacionales que llegan a saquear nuestros recursos, contaminar nuestros ríos y marcharse cuando se agoten las minas. Su voz se elevó con pasión. Lo que Colombia necesita es un modelo de desarrollo que respete la madre tierra, que ponga la vida por encima del lucro, que entienda que no podemos seguir creciendo económicamente a costa de destruir el planeta que les vamos a dejar a nuestros hijos. Francia Márquez caminó hacia el público, conectando directamente con los asistentes. El desarrollo que nosotros proponemos pone en el centro a las comunidades, a los saberes ancestrales, a las mujeres que cuidan los territorios. No queremos un país rico en dinero,
pero pobre en agua, aire limpio y biodiversidad. Miró directamente a Abelardo de la Espriella. Y me pregunto, doctor, si usted es tan exitoso económicamente, ¿por qué no invierte su fortuna aquí en Colombia? ¿Por qué tiene sus empresas en Italia y no en el Cauca o en Chocó? La pregunta fue como una estocada. De la Espriella sintió que Francia Márquez había tocado un punto débil de su discurso. Doctora Márquez, respondió con cierta incomodidad, mis inversiones están diversificadas geográficamente por razones estratégicas y de gestión de riesgo. Pero eso no significa que no tenga compromiso con Colombia. Hizo una pausa, visiblemente molesto. Y permítame decirle que es fácil criticar el éxito ajeno cuando nunca se ha tenido la responsabilidad de generar empleos, pagar nóminas o enfrentar las complejidades de los mercados internacionales. Su tono se volvió más agresivo. Sus propuestas suenan muy románticas, pero son impracticables en el mundo real. El ecologismo extremo que usted defiende condenará a Colombia al subdesarrollo y la pobreza. Francia Márquez sintió que había llegado el momento de dar el golpe definitivo. Su experiencia como líder social le había enseñado a identificar los momentos clave en cada confrontación. Doctor de la Espriella, dijo con una sonrisa que preocupó al abogado, ya que usted habla tanto de mundo real y de responsabilidades, me gustaría preguntarle algo muy específico. El auditorio quedó en silencio absoluto. Las cámaras enfocaron los rostros de ambos protagonistas. ¿Es cierto que usted cobró honorarios millonarios por defender a empresarios vinculados con paramilitarismo y narcotráfico? ¿Es cierto que mientras usted construía su fortuna defendiendo criminales, las comunidades que yo represento sufrían los efectos de esa violencia? La pregunta cayó como una bomba en el auditorio. Algunos asistentes contuvieron la respiración. Alejandra Borrero, la moderadora, se veía visiblemente incómoda. Francia Márquez continuó sin dar tiempo a la respuesta. Usted habla de ética empresarial y responsabilidad social, pero quiero que le explique al país cómo concilia eso con haber representado legalmente a algunos de los peores criminales de nuestra historia reciente. Abelardo de la Espriella palideció. Esta era exactamente la situación que había tratado de evitar durante toda su carrera política. Su pasado como abogado defensor de controvertidos clientes era su punto más vulnerable. Doctora Márquez, respondió con voz tensa, tratando de mantener la compostura, como abogado tengo el deber profesional y constitucional de garantizar el derecho a la defensa de cualquier persona, independientemente de los delitos que se le imputen. Sus manos temblaron ligeramente mientras ajustaba su corbata. Nunca he compartido ni justificado las acciones de mis clientes. Mi función como defensor es exclusivamente técnica y legal. Hizo una pausa, claramente incómodo. Y me parece una bajeza que trate de manchar mi trayectoria profesional con insinuaciones malintencionadas. Pero Francia Márquez no había terminado. Doctor, no estoy cuestionando su derecho a ejercer la abogacía. Estoy cuestionando su coherencia moral. Caminó lentamente hacia donde él estaba sentado, con la seguridad de quien había enfrentado amenazas de muerte sin retroceder. Usted se presenta ante el país como un ejemplo de éxito y valores, pero su fortuna se construyó, al menos en parte, defendiendo a quienes asesinaron líderes sociales como yo. ¿No ve usted la contradicción? Su voz se quebró ligeramente, mostrando la dimensión humana del tema. ¿Sabe cuántos de mis compañeros líderes ambientales fueron asesinados por órdenes de personas que usted defendió? ¿Sabe cuántas madres quedaron viudas, cuántos niños quedaron huérfanos? El auditorio estaba completamente silencioso. Algunas personas tenían lágrimas en los ojos. Y ahora usted quiere presentarse como un líder para Colombia, como si su pasado no importara, como si el dolor que contribuyó a generar fuera solo un tema técnico legal. Francia Márquez regresó a su lugar, pero el daño ya estaba hecho. Abelardo de la Espriella se encontraba en la situación más difícil de su carrera pública. Durante unos segundos que parecieron eternos, el abogado permaneció en silencio. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de encontrar la respuesta adecuada. Sabía que lo que dijera en los próximos minutos definiría no solo el resto del debate, sino posiblemente su futuro político. Finalmente, Abelardo de la Espriella se puso de pie lentamente. Su expresión había cambiado completamente. Ya no mostraba la arrogancia inicial ni la incomodidad de hace unos minutos. En su rostro se podía ver algo que nadie esperaba,
vulnerabilidad genuina. Doctora Márquez, comenzó con una voz notablemente diferente, más humana, más honesta. Tiene usted razón. Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio. Francia Márquez lo miró con desconcierto, no esperaba esa respuesta. Tiene razón al cuestionar las contradicciones de mi pasado profesional, continuó, dirigiéndose no solo a ella, sino a toda la audiencia. Durante años me refugié en el argumento técnico del derecho a la defensa para evitar enfrentar las implicaciones morales de mis decisiones profesionales. Caminó hacia el centro del escenario, quedando cara a cara con Francia Márquez. Es cierto, defendí a personas que causaron dolor inmenso en este país. Y aunque mi función era estrictamente legal, no puedo negar que mi trabajo contribuyó, indirectamente, a que algunos de esos criminales evadieran la justicia. Sus ojos se humedecieron ligeramente. Y tiene razón al señalar que construí mi fortuna, al menos parcialmente, con honorarios provenientes de esas defensas. El auditorio estaba completamente paralizado. Nadie esperaba una confesión tan directa y emotiva. Pero quiero que entienda algo, doctora Márquez, continuó, su voz ganando firmeza sin perder la humanidad. Mi conciencia me ha atormentado durante años. Por eso dejé Colombia. Por eso me fui a Italia. No solo por oportunidades de negocio, sino porque no podía seguir viviendo en un país donde cada esquina me recordaba las consecuencias de mis decisiones profesionales. Abelardo de la Espriella hizo una pausa y miró directamente a las cámaras. Pero huir no solucionó nada. El dolor que causé, así sea indirectamente, me siguió hasta Europa. Las noches de insomnio, las pesadillas, la culpa que trato de ahogar en el trabajo. Se dirigió nuevamente hacia Francia Márquez. ¿Y sabe qué me trajo de vuelta a Colombia, doctora? Ver su ejemplo. Ver cómo una mujer que creció en la pobreza, que sufrió amenazas de muerte, que perdió compañeros asesinados, nunca perdió la esperanza ni se dejó corromper por el poder. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, sin ningún pudor. Usted me ha enseñado que es posible servir al país sin traicionar los principios. Que el verdadero éxito no se mide en dinero acumulado, sino en vidas transformadas. Todo el auditorio estaba conmocionado. Francia Márquez, quien había llegado dispuesta al enfrentamiento, se encontraba ahora frente a un hombre completamente vulnerable, pidiendo perdón públicamente. Por eso estoy aquí hoy, continuó de la Espriella, no para defender mi pasado, sino para proponer un futuro diferente. Un futuro donde mi experiencia empresarial, mis recursos económicos y mis conexiones internacionales sirvan para reparar el daño que ayudé a causar. Se acercó más a Francia Márquez. Doctora, propongo algo que tal vez suene loco, que trabajemos juntos. El silencio era absoluto. Usted tiene la legitimidad moral, la conexión con las comunidades, la experiencia en transformación social. Yo tengo recursos, contactos internacionales, conocimiento del sistema legal y empresarial. Sus ojos brillaban con una convicción renovada. ¿Qué tal si en lugar de seguir peleando entre nosotros, combinamos nuestras fortalezas para construir la Colombia que ambos queremos? Francia Márquez estaba genuinamente sorprendida. En décadas de activismo había enfrentado todo tipo de adversarios, pero nunca había visto una transformación tan radical en pleno debate público. Doctor de la Espriella, respondió después de unos segundos de reflexión, aprecio su honestidad y su vulnerabilidad. Son cualidades que no esperaba encontrar en usted. Caminó hacia él hasta quedar frente a frente. Pero el perdón y la reconciliación no se construyen solo con palabras bonitas. Se construyen con acciones concretas, con reparación real a las víctimas, con transformación genuina de las estructuras que generan violencia. Su voz mantenía firmeza, pero había perdido la agresividad inicial. Si usted está dispuesto a poner su fortuna y sus contactos al servicio de las comunidades que sufrieron por los crímenes de sus antiguos clientes, si está dispuesto a financiar programas de reparación y desarrollo territorial, entonces podemos empezar a hablar de colaboración. Abelardo de la Espriella asintió con decisión. Estoy dispuesto, doctora. Estoy dispuesto a destinar el 60% de mi patrimonio personal a crear una fundación para el desarrollo rural y la paz territorial. Extendió su mano hacia Francia Márquez. Estoy dispuesto a radicarme permanentemente en Colombia y poner mi bufete jurídico al servicio de la defensa de líderes sociales.
Francia Márquez miró la mano extendida durante unos segundos. Todo el auditorio contenía la respiración. Doctor de la Espriella, dijo finalmente, estrechando su mano, Colombia necesita más actos de reconciliación como este. Necesita que quienes causaron daño se hagan responsables y contribuyan a la reparación. Los aplausos estallaron en todo el auditorio. Las personas se pusieron de pie ovacionando un momento que nadie había anticipado. Pero entienda bien, continuó Francia Márquez sin soltar la mano, esto no es solo un gesto mediático. Esto implica un compromiso real, duradero, con la transformación del país. Lo entiendo perfectamente, respondió de la Espriella. Y acepto que usted y las comunidades que representa supervisen cada paso de este proceso. Alejandra Borrero, la moderadora, tenía lágrimas en los ojos. Creo que todos estamos siendo testigos de un momento histórico para Colombia, dijo con la voz quebrada. Los dos protagonistas se soltaron las manos, pero permanecieron cerca, mirándose con un respeto mutuo que no existía al inicio del debate. Doctor de la Espriella, dijo Francia Márquez, si sus acciones van a estar a la altura de sus palabras de hoy, entonces Colombia ha ganado un aliado valioso en la construcción de la paz. Y doctora Márquez, respondió él, si usted me permite acompañarla en este camino, yo he ganado la oportunidad de redimir mi pasado y construir un legado del que mis hijos puedan sentirse orgullosos. La conversación continuó durante casi una hora más, pero el tono había cambiado completamente. Discutieron propuestas concretas, identificaron puntos de coincidencia y diseñaron los primeros pasos de lo que podría ser una alianza histórica. Al final del evento, cuando las cámaras dejaron de grabar, Francia Márquez y Abelardo de la Espriella continuaron hablando durante más de 30 minutos. Los asistentes se fueron retirando lentamente, pero muchos permanecieron comentando lo extraordinario de lo que habían presenciado. Nunca imaginé que vería algo así, comentaba una estudiante de ciencias políticas. Dos personas tan diferentes encontrando un punto de encuentro después de confrontarse tan duramente. Esto es lo que Colombia necesita, decía un empresario antioqueño. Menos polarización y más diálogo constructivo. En las redes sociales, el hashtag Reconciliación Colombia se convirtió en tendencia nacional en menos de una hora. Los videos del momento en que Abelardo de la Espriella pidió perdón y propuso trabajar juntos se viralizaron alcanzando millones de reproducciones. Los analistas políticos no salían de su asombro. Hemos sido testigos de uno de los momentos más extraordinarios de la política colombiana reciente, comentaba un reconocido politólogo en su programa de televisión. Una semana después del foro, los principales medios del país reportaron que Abelardo de la Espriella había cumplido su primera promesa, anunció oficialmente el cierre de sus oficinas en Italia y su regreso definitivo a Colombia. Además, reveló que había iniciado los trámites legales para crear la Fundación Territorios de Paz, dotada con un presupuesto inicial de $50 millones provenientes de su patrimonio personal. Francia Márquez, por su parte, anunció que la Vicepresidencia de la República acompañaría técnicamente la creación de esta fundación para garantizar que sus recursos llegaran efectivamente a las comunidades más necesitadas. El primer proyecto conjunto fue la construcción de un centro educativo en Tumaco, Nariño, financiado completamente por de la Espriella pero diseñado según las necesidades identificadas por las organizaciones sociales con las que trabajaba Francia Márquez. El centro llevaría el nombre de María Elena Lucumí, una lideresa social asesinada en 2019 por grupos armados ilegales, en un gesto simbólico de reparación y memoria histórica. 3 meses después, cuando el centro educativo fue inaugurado, Francia Márquez y Abelardo de la Espriella cortaron juntos la cinta de inauguración. En sus rostros se podía ver la satisfacción de haber convertido sus diferencias en oportunidades de construcción colectiva. Esto demuestra que cuando el diálogo reemplaza a la confrontación, cuando la humildad reemplaza a la arrogancia, cuando la reparación reemplaza a la venganza, Colombia puede avanzar hacia la reconciliación verdadera, dijo Francia Márquez en su discurso de inauguración. Abelardo de la Espriella, visiblemente emocionado, agregó, este centro educativo no es solo un edificio. Es la prueba de que nunca es tarde para rectificar, para pedir perdón y para poner nuestros talentos al servicio de la paz. Los niños de Tumaco, muchos de ellos afrodescendientes como Francia Márquez, corrían y jugaban en las instalaciones del nuevo centro educativo.
Sus risas y gritos de alegría eran la mejor música para quienes habían hecho posible este sueño. El ejemplo de Francia Márquez y Abelardo de la Espriella comenzó a replicarse en otros escenarios. Empresarios que habían sido críticos de las políticas sociales del gobierno empezaron a dialogar con líderes comunitarios. Políticos de diferentes tendencias ideológicas iniciaron procesos de construcción de consensos alrededor de temas fundamentales para el país. No todo fue perfecto. Hubo críticas de sectores radicales que consideraron que Francia Márquez había sido demasiado condescendiente con alguien que representaba el establecimiento económico. También hubo cuestionamientos a Abelardo de la Espriella por parte de sectores conservadores que lo veían como un traidor a su clase social. Pero la mayoría de los colombianos valoró positivamente esta nueva forma de hacer política. Una encuesta realizada 3 meses después del foro mostró que el 73% de los ciudadanos consideraba que el país necesitaba más líderes dispuestos a reconocer sus errores y trabajar juntos por el bien común. El impacto internacional también fue significativo. La historia de la reconciliación entre Francia Márquez y Abelardo de la Espriella fue reseñada en medios de comunicación de Estados Unidos, Europa y América Latina como un ejemplo de liderazgo transformacional. La Universidad de Harvard invitó a ambos a participar en un seminario sobre resolución de conflictos y construcción de paz. La Organización de las Naciones Unidas los incluyó en su lista de líderes globales para la paz 2025. Pero más allá del reconocimiento internacional, lo verdaderamente importante era el cambio que se estaba generando en Colombia. Las nuevas generaciones empezaron a ver que era posible superar las diferencias ideológicas sin renunciar a las convicciones profundas. Los jóvenes universitarios comenzaron a organizar foros de diálogo entre estudiantes de diferentes tendencias políticas. Los empresarios y los sindicatos iniciaron mesas de trabajo conjunto para abordar los problemas laborales del país. Incluso en las regiones más afectadas por el conflicto armado, las comunidades empezaron a experimentar con metodologías de diálogo que permitieran la convivencia entre personas que habían estado en bandos enfrentados. El legado de aquel debate en Medellín trascendió el momento específico y se convirtió en un símbolo de lo que Colombia podía lograr cuando sus líderes decidían anteponer el interés general a los intereses particulares. Francia Márquez siguió siendo vicepresidenta, pero su liderazgo se fortaleció enormemente. Su capacidad para transformar adversarios en aliados se convirtió en un modelo de liderazgo político que trascendió las fronteras nacionales. Abelardo de la Espriella, por su parte, encontró en la reparación y el servicio social una nueva razón de existir. Su transformación personal se convirtió en inspiración para otros empresarios que buscaban darles un sentido más profundo a sus vidas profesionales. La Fundación Territorios de Paz que habían creado juntos se expandió a 10 departamentos del país, beneficiando directamente a más de 20.000 familias campesinas y construyendo 25 centros educativos en zonas rurales. Pero quizás el impacto más profundo fue el cambio en la cultura política del país. Las nuevas generaciones de líderes comenzaron a entender que la verdadera fortaleza no está en la capacidad de destruir al adversario, sino en la habilidad de construir puentes y encontrar soluciones colectivas. Cuando les preguntaban por separado sobre aquella noche de octubre en Medellín, tanto Francia Márquez como Abelardo de la Espriella coincidían en algo: había sido el momento más importante de sus vidas políticas, no por la confrontación, sino por la reconciliación que surgió de ella. Esa noche aprendí que la verdadera victoria no es humillar al otro, sino elevar el debate y encontrar caminos comunes, reflexionaba Francia Márquez en las entrevistas posteriores. Esa noche descubrí que la verdadera valentía no es defender el orgullo personal, sino reconocer los errores y trabajar por repararlos, agregaba Abelardo de la Espriella. El país que habían soñado por separado comenzó a materializarse cuando decidieron construirlo juntos. Y aunque aún quedaba mucho camino por recorrer, aquella noche de octubre de 2025 quedó marcada en la historia como el momento en que Colombia decidió elegir la reconciliación por encima de la confrontación, la construcción colectiva por encima de la destrucción mutua. Los niños de Tumaco que estudian hoy en el Centro Educativo María Elena Lucumí crecerán en un país diferente, un país donde aprendieron que las diferencias no tienen que convertirse en enemistades, donde vieron que los adultos pueden reconocer sus errores y trabajar juntos por un futuro mejor. Y tal vez, cuando esos niños sean adultos, recordarán aquella historia como el momento en que Colombia decidió cambiar su destino,
el momento en que dos líderes muy diferentes demostraron que la esperanza siempre puede más que el resentimiento, que la reconciliación siempre puede más que la venganza. Porque esa noche de octubre, Francia Márquez no solo confrontó a Abelardo de la Espriella. Esa noche, Colombia se confrontó consigo misma y decidió elegir un camino diferente. Un camino donde cupieran todos, donde las diferencias fueran una fortaleza y no una debilidad, donde el pasado doloroso se convirtiera en la base para construir un futuro esperanzador. Y con esto, cerramos un capítulo más de esta increíble aventura. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Si este contenido te tocó el corazón, te emocionó o te dejó algo valioso, es el momento de transformarlo en apoyo. Déjanos un super like. Recuerda que tu ayuda no solo impulsa el canal, sino que nos permite seguir apoyando causas que nos importan, como ayudar a los perritos en situación de calle. Cada super like es una nueva oportunidad para ellos. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita, para seguir creciendo juntos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video, con más pasión y más impacto. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que es posible que líderes con visiones tan diferentes puedan trabajar juntos por Colombia? ¿Has visto ejemplos de reconciliación política en tu región? Cuéntanos en los comentarios tu experiencia y no olvides compartir esta historia con alguien que necesite escuchar que la esperanza siempre puede más que el resentimiento.